Para Jung, el inconsciente en realidad es una hipótesis de trabajo, porque no podemos decir esto es el inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando contenidos inconscientes se hacen conscientes, dejan de ser inconscientes. Entonces el inconsciente tiene que ser una especie de espacio o estado, ¿no?, en la cual hay elementos ocultos del individuo. En la época de Jung también era muy común el positivismo o las ideas evolutivas. Por ejemplo, la idea de Darwin, la evolución de las especies, ¿no? Una idea evolutiva que estaba en esa época y que Jung la toma también como una posibilidad es que de la vida primitiva, de los primeros seres unicelulares, ¿sí?, que empezaban a emerger los animales, o los peces primero, después los animales, entonces iba a una evolución biológica hasta que llegaba a los primeros primates, ¿sí?, a los primeros homónidos, y hasta que llegaba al Homo sapiens. Cuando llega el Homo sapiens tiene como línea evolutiva lo que llama el neocórtex, la parte del cerebro que lo hace tomar conciencia de sí. Por lo tanto, la conciencia, conciencia de sí y de los otros, ¿no?, la conciencia es un estadio tardío en el hombre. Pero ¿qué pasa con todo lo que el hombre viene acumulando a lo largo de su vida? Lo que el hombre viene acumulando a lo largo de su vida ha quedado en su inconsciente colectivo. Lo trae, ¿sí?, como de fábrica, de los antiguos seres unicelulares, de los peces, de los animales, de los primates, hasta llegar a adoptar conciencia. Por lo tanto, la conciencia sería como un estadio tardío, sería un estadio cercano a nosotros, y todo lo demás, esta línea evolutiva, es el inconsciente. El inconsciente, de alguna manera, tiene una especie de experiencias o de mutaciones, que esas experiencias yo las voy a llamar arquetipos, que se van a ir resignificando a lo largo que esto va avanzando, y que van a emerger a la conciencia en forma de mitos, símbolos y rituales. La estructura de la religión. ¿Sí? Esa es una posibilidad de ver el inconsciente colectivo. La otra forma de verlo, es evidente que Jung estuvo muy influenciado por la teosofía de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky funda la Sociedad Teosófica justamente el mismo año que nace Jung, 1875. La funda en Nueva York y en la Día India al mismo tiempo. Y Blavatsky tenía la idea, es una invención de ella, de que existen una serie de memoria ancestral de la humanidad donde uno guarda justamente los modelos de vidas anteriores. Y también ahí está el futuro, los modelos de vida que va a ir adquiriendo. Esto se conoce comúnmente como los registros akáshicos. Akasha viene de espacio, los registros que están desarrollados allí. Bueno, es un invento, ¿no?, que hace Blavatsky y la teosofía, porque en la India en ningún momento hablan de esto. Sí hablan de la reencarnación, pero no de esta memoria o de este libro. Entonces, de alguna manera, los registros akáshicos pueden haber sido una inspiración para Jung, porque también Jung puede ver el inconsciente como algo flotante, como una especie de plano que está por encima y por debajo de la conciencia, que guarda justamente estos arquetipos en el cual están insertos los héroes, los dioses y los mitos de todos los tiempos. Sería una forma de explicar por qué los médiums espiritistas tienen una disociación del yo, emerge otra personalidad y hablan como los difuntos, como si fueran los difuntos que vienen. Es una posible explicación de los fenómenos paranormales del espiritismo. Obviamente pensémoslo en esa época, ¿no?, en ese contexto, en ese tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un modelo que más o menos dio un desarrollo en este tiempo, en la época de Freud, que es
el modelo de la conciencia primario que hace, en este caso, Jung. Jung va a dividir su modelo en 3 grandes niveles. En primer lugar va a estar el estadio de la conciencia, ¿no? La conciencia. Es decir, la parte luminosa. Y en segundo lugar va a estar la parte del inconsciente, ¿no? La parte de abajo. Vamos abajo por una cuestión puramente de método, ¿no? Este inconsciente sería para Jung el inconsciente personal. Inconsciente personal. Y este sería el inconsciente colectivo. El yo, ¿sí?, sería aquella membrana psíquica que divide el consciente y el inconsciente. Por eso cuando dormimos nuestro yo baja el nivel y imágenes pueden emerger a la conciencia, que serían los sueños. Jung vio en los sueños como una vía regia, ¿no?, para de alguna manera investigar el inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo es este proceso? Bueno, el inconsciente colectivo sería una especie de, para compararlo, imagínense un lodazal, un barro, que es una especie de materia uniforme. Ahora imagínense que de ese barro, que él lo va a llamar lo luminoso, luminoso. La palabra luminoso viene de numen. Numen. Y numen viene de sagrado. Era lo sagrado en latín, lumen. ¿Aburrida? Muy bien. Lo luminoso. Quiere decir que el inconsciente colectivo tiene algo que ver con lo divino, con lo sagrado, con Dios. Bueno, en realidad Jung nunca lo explicó claramente, pero balbucea en cuanto a que estas cosas pudieran ser así. Ahora imagínense que en ese lodazal, siguiendo la metáfora, uno toma barro y hace una especie de vasija, un vaso, algo hueco. Bueno, esa estructura hueca, ¿sí?, es lo que él va a llamar el arquetipo. El arquetipo, una estructura hueca. ¿Qué es un arquetipo? Bueno, él llega a definirlo al final casi de su obra de la siguiente manera. El arquetipo designa una imagen original que existe en el inconsciente. El arquetipo designa una imagen original que existe en el inconsciente. Esa frase ya es capital, digamos, ¿no? El arquetipo también es una especie de complejo, dice Jung. Pero, contrariamente a lo que hemos estudiado hasta ahora, no es el fruto de una experiencia personal, sino que es un complejo innato. El arquetipo es un centro cargado de energía. El arquetipo es una especie de espacio vacío, de vasija, que necesita ser llenado con algo. Imagínense que acá en el medio ponemos una vasija vacía y que cada uno la puede llenar con lo que quiera. Con agua, con arena, con leche, con lo que quiera. Bueno, esa forma de llenar el vacío es personal. El arquetipo es la matriz universal. ¿Se entiende? Sí. Eso es una metáfora, ¿no? Personalmente le pone el contenido propio. Por eso a veces es tan difícil de encontrarlos, porque están enmascarados con nuestros propios sueños, nuestros propios roles, nuestras propias proyecciones. ¿Sí? Entonces el arquetipo está en el inconsciente colectivo.
y emerge de lo luminoso de la totalidad del inconsciente. Entonces, el arquetipo, cuando emerge al inconsciente personal, se convierte ahora en una imagen arquetípica. Imagen arquetípica. Y la imagen arquetípica, cuando emerge a la conciencia, se convierte en un símbolo. Y el símbolo, cuando lo convierto en palabra, se convierte en un mito. Y el mito, cuando le doy energía a través de un ritual, porque los rituales repiten mitos, y ambos son simbólicos, intento volver al proceso originario. El ritual es una forma de regreso. Esto está cargado de energía psíquica, que Jung llamó libido, a diferencia de Freud, que veía la libido desde otro lugar. Para Jung, la energía psíquica la llamaba libido, y tenía dos funciones: una función hacia afuera, centrífuga, y una función centrípeta, hacia adentro. Por eso, cuando algo hacía activar un arquetipo, cualquier tipo de circunstancias, surgía una imagen arquetípica personal y podría emerger un símbolo, mito, rito. Entonces, esta línea es un complejo, ¿sí? Y esta es una línea mitológica. La energía es la libido. Se va a entender mejor si le damos un ejemplo. Eso justo estaba pensando. A ver, Si nos quería dar un ejemplo. un arquetipo es una imagen universal. Vamos a dar cualquier ejemplo. Una imagen universal es una idea, podríamos decir, universal. Lo femenino, punto. Es universal. Ahora, lo femenino, cuando emerge a mi inconsciente personal, yo lo voy a llenar esto con mis propias experiencias personales de lo femenino. Mi madre, mi abuela, mi esposa, no sé, mi hermana, no sé. Y voy a soñar, tal vez, con eso. Cuando emerge a la conciencia el símbolo femenino, ya con una carga personal, aquí lo convierto con una carga universal. Por ejemplo, la Virgen María. No sé, por decir algo. ¿Por qué? Porque esta emergencia del arquetipo es una imagen religiosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero siempre. Por lo general sí, dice Jung que sí. Obviamente se puede discutir, ¿no? Pero dice que sí. O sea que la proyección que hacemos de los arquetipos siempre tiene que ver con mitos, y los mitos siempre nos hablan de dioses. ¿Por qué? Porque los dioses son fundamentales para nosotros. Todas las demás cosas no lo son. Todas las demás cosas son creaciones de la cultura por otras necesidades. Pero estas son creaciones de la cultura por una necesidad espiritual. Y no olviden que el inconsciente colectivo es luminoso. Vean como una proyección. A ver. ¿Vieron cuando uno sueña y se despierta? Y cuando recién se despierta se acuerda del sueño
Pero pasan unos segundos y uno lo empieza a olvidar hasta que desaparece y no hay forma de concientizarlo. Bueno, eso es porque la imagen arquetípica asciende a la conciencia unos instantes, pero como no le puedo dar símbolo, no le puedo dar lenguaje desde mi conciencia, la pierdo. Es como la serpiente del yoga, ¿no? Llega arriba, no la puedo levantar, se vuelve abajo. Ahora, cuando un símbolo, un sueño lo puedo simbolizar, ahí lo entiendo, aunque le dé otra estructura. Ahí lo cuento. Anoche soñé tal cosa. Porque le puede dar símbolo. Por eso para ellos los arquetipos que aparecen en imágenes arquetípicas son sueños, son contenidos de los sueños. Y los contenidos de los sueños emergen en símbolos religiosos y se desarrollan en mitologías. Y a través del rito le doy una energía especial al mito e intento retornar a la imagen arquetípica. ¿Sí? Tenemos lo femenino como lo arquetípico, una mujer de la vida personal de alguien, y acá un símbolo religioso femenino concreto. Que tiene su propia historia, su propio rito, su propio sistema energético sagrado. Desde esta hipótesis podríamos decir que los dioses son proyecciones arquetípicas nuestras. Nosotros proyectamos a los dioses. Y los dioses son creaciones de la cultura. Pero hay otra parte más con relación a los arquetipos. La pregunta es posible que bueno, acá tenemos el concepto dentro y afuera, ¿no? Pero ¿es posible que los arquetipos también estén afuera? Bueno, los arquetipos, ¿qué son? Son matrices universales. Ahora afuera, ¿hay matrices universales en la naturaleza? Sí. 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 El Sol cada 24 horas retorna. Perdón, cada 2 horas retorna. 24 horas da toda la vuelta. La Luna en 28 días cambia de caras. Las estaciones en un año van cambiando. ¿Sí? Otoño, invierno, verano, primavera, van cambiando. Entonces, las constantes de la naturaleza, también podríamos decir que son contracaras arquetípicas y que tienen una relación con la psique colectiva, porque las experiencias de rotación y traslación son universales. Esto quedó más o menos claro porque este sería el primer modelo que vamos a hacer, porque después vamos a hacer el modelo general del aparato psíquico según Jung. Bueno, entre 1906 y 1913, Carl Jung y Sigmund Freud tienen una relación intelectual, una amistad, pero entre ellos empezaba a haber algunos roces. Y también es lógico, ¿no? Porque estaba la idea patriarcalista de que Freud era el que decía cómo debía ser el psicoanálisis, y que venga un joven rupturista con sus propias ideas, porque Jung es una persona brillante, evidentemente iba a generar estos roces. Por ejemplo, en un viaje que hicieron a Nueva York, a un congreso, los dos, en una de las conferencias, Jung, delante del público, contradice a Freud, ¿no? Con relación al complejo de Edipo, por ejemplo, ¿no? Y lo que les comentaba hoy, que no era básicamente una inducción necesariamente a la madre, sino que tal vez sea porque el niño tiene hambre, tiene otras necesidades, o porque había una imagen de un ánima femenina que trascendía a la madre, ¿no? Esa era una de las diferencias que tuvieron. Otra de las diferencias era con relación a la religión, ¿no? O sea, para Freud la religión era una ilusión, era un estadio primitivo del ser humano que debería ser superado. Hay unos libros que tiene Freud sobre religión, uno es Tótem y Tabú, justamente del 1913, cuando se separa de Jung, El porvenir de la ilusión, que es del 1927,
y El Moisés y la religión monoteísta, que es un libro casi póstumo de Freud, donde Freud analiza que la religión es un estadio primitivo del hombre, que el hombre ha evolucionado, que ahora estamos en la razón, y que un hombre realmente intelectualmente bien puesto no puede ser religioso. O sea que la religión simplemente sirvió en la antigüedad para reprimir al hombre del incesto, del parricidio, de la antropofagia. Entonces ahora el hombre debería, con la cultura, con lo jurídico, reprimirse no por la religión, sino por otro tipo de leyes. O sea que la visión de Freud era más que nada negativa, con relación a la religión. Era como una visión más modernista, ¿no? Sí, más positivista, ¿no? Claro, más pragmática. O sea, Freud no tenía una idea que la religión era mala, tenía la idea que sirvió en su momento, pero ya el hombre moderno, ya la verdad habría que superarlo, decía Freud. En cambio, Jung decía todo lo contrario. Decía, no, en realidad la religión, o al menos no la religión dogmática, sino la experiencia religiosa, la espiritualidad humana, debe ser aquello que lo lleve al hombre al sí mismo, que lo lleve al hombre a la curación. Y estas son todas las diferencias que tenía. Para Jung la curación era posible. ¿Sí? La curación era posible si el hombre llegaba a integrarse en su disociación. En cambio, para Freud, ya al final de su vida ya decía que el hombre en realidad no tiene cura, ¿no? O sea, siempre va a estar batallando entre su yo, super yo y su ello. En cambio, para Jung decía que sí, que había cura. O sea, por eso Jung fue tomado más por las psicologías humanísticas y posteriormente las transpersonales, porque tiene esta idea de la mejora del hombre, de la evolución de la conciencia, no compartida por otros, pero sí por la línea jungiana. Otra de las diferencias. Jung era psicoanalizado por Freud. Así que Jung se acostaba en el diván y le contaba sus sueños, sus cosas. En cambio, cuando Jung quería psicoanalizarlo a Freud, Freud no quería, ¿no? Sino, el que psicoanaliza soy yo. Entonces, bueno, acá empezaron a haber una serie de diferencias. Pero en 1913 ocurrió un hecho que fue, digamos, la gota que rebasó el vaso. Fue un caso clínico, fue una diferencia en un caso clínico. Y esto ocasionó ya la ruptura casi inevitable. ¿Sí? ¿Puedo borrar acá? Sí. No está el gato acá, ¿no? No. ¿Cómo? No, si estaba el gatito acá. No, ¿por? Porque me está dando la... pero no importa, debe haber algún pelo o algo. Ah, No, no pasa nada, no pasa nada. No, inclusive lo sacamos para... Yo me convierto cuando se hace de noche. De noche. ¿Cómo? Yo me convierto en gato cuando se hace de noche. Bueno, se está haciendo. Por ahí, si querés cambiar el lugar, no hay No, problema. no pasa nada. Bueno, fue un caso clínico, el caso de la señorita Miss Miller. La señorita Miss Miller. ¿Quién era la señorita Miss Miller? Bueno, en realidad era una paciente de una tercera persona que ni Freud ni Jung nunca conocieron. Pero en las revistas académicas aparecía el seguimiento del caso de esta señorita. Una señorita que, estamos hablando en 1913, pero el caso había sido básicamente de final del siglo XIX. La señorita Miller era una niña, unos 15 años, una adolescente, puber, ¿sí? Que viajaba con sus padres en un viaje de placer por el Mediterráneo, iba por diferentes lugares, y en un barco, y esta niña, cuenta todo el caso clínico, tuvo una especie de enamoramiento por un marinero. Se enamoró de un marinero que lo escuchaba a la luz de la luna cantar y tocar su acordeón, bueno, qué sé yo. Se enamoró perdidamente del marinero. Se ve que era fue algo que nunca se concretó. Pero a partir de eso, la niña lo que tuvo fue un sueño. La señorita Miller tuvo un sueño. ¿Qué soñó? Soñó que ella estaba en su habitación, en el camarote, ¿sí? Y en eso entra en un caballo un rey azteca, una especie de dios azteca. Y el dios le dice, ven conmigo, y dice, yo soy tu alma gemela, le dice, ¿no?
Entonces ella, cuando se iba a incorporar e irse con este dios azteca, en eso aparece debajo de la cama una serpiente y pica en la pierna a este jinete y el jinete cae muerto. El jinete cae en una especie de abismo, ¿sí? Que ese abismo terminaba en la boca de un volcán, es decir, un fuego, ¿no? Un volcán. Y luego la señorita Miller sueña que emerge el dios azteca solamente en su cabeza con un ave, un ave acá arriba de la cabeza. O sea que tenemos la serpiente, la picadura, el descenso, el fuego, y ahora tenemos el ascenso en el ave. Bueno, acá tenemos una historia realmente para analizar. El análisis que hace Freud de este caso, les repito, un caso que nunca vieron personalmente, pero siempre lo leyeron en las distintas revistas, es que Freud lo que dice que la niña tenía una gran represión, especialmente la madre la reprimía, y cuando se enamora, ahí le causa una crisis, y por eso tiene este sueño. Pero Jung va mucho más allá. Jung interpreta el sueño de la siguiente manera. La serpiente era la madre de la chica, que la pica porque la chica quería concretar su Edipo. Pero como la serpiente, o sea la madre, mata a su enamorado, el dios azteca, el enamorado hace un viaje del héroe. En la mitología griega, cuando los dioses iban al inframundo, por ejemplo Orfeo o algunos de esos, se les conoce con el nombre de la nequía. Nequía. Nequía es un tipo de literatura griega que habla justamente de los viajes órficos. Dicen que Orfeo es un dios de la mitología, un semidios que baja a buscar a su esposa, que estaba atrapada allí. Y esto se conoce como la catábasis. Catábasis. Cata viene del griego, abajo. Y el ascenso se conoce como la anábasis. Ascenso. Ana arriba, ¿no? Ascenso. El volcán en realidad es el fuego o el horno de los alquimistas. Porque los alquimistas metían materia en hornos, la calentaban a altas temperaturas e intentaban transformarla. Ya vamos a hablar de la alquimia, pero tenía básicamente esa idea. O sea que el volcán funcionaba como un atanor. El atanor es el horno, o la retorta que se llama, de los alquimistas. Entonces la nequía de este dios azteca era morir, transformarse, la serpiente lo mata y se transforma en ave ascensional. En el mito de Osiris, por ejemplo, en Egipto, Osiris es asesinado por su hermano Set. De tal manera que Osiris va al inframundo. Y luego, bueno, tiene un hijo muerto con su esposa Isis, y quien asciende es Horus. Acá tenemos Osiris y Horus, ¿sí? La serpiente sería Set, la que disocia, la que corta. Entonces acá tenemos los dos arquetipos, ¿no? Horus muchas veces se lo representa como una especie de disco solar con alas, algo así. Y Osiris se lo representa en forma de momia, ¿no? Uniforme, que está en el inframundo. Pero lo que yo le quiero hacer notar a Freud era que en el sueño de esta niña, vamos bien hasta acá, ¿no? En el sueño de esta niña lo que ella necesitaba era una transformación. La aparición de ese marinero que le enamoró mostraba que ella necesitaba salir de la madre y del padre y hacer su propia vida. Necesitaba morir a una forma de ser para renacer en una forma de ser nueva. Es el antiguo sistema de la mitología. Muerte y renacimiento. Como la pasión de Cristo, ¿no? Por ejemplo. En el caso de Osiris, en este caso, ¿no? Que vimos. Entonces lo que Jung vaticina es lo siguiente. Bueno, esta niña, si no realiza su liberación de su madre, va a entrar en un colapso psicótico, va a terminar internada, dice. Bueno, empiezan a discutir con Freud y dicen, mira, yo no pienso así, yo pienso así, bueno, vamos a ver qué pasó. Hacía muchísimos años que pasó el caso.
Bueno, siguieron viendo literatura de este psicoanalista, del psiquiatra en realidad, que la trató, y al parecer no había ninguna evidencia de que esta niña hubiera tenido un volante psicótico. De tal manera que la niña no tuvo ningún colapso, pero quien tuvo el colapso fue él. O sea, hizo una proyección. Porque Jung entró casi en 4 años de psicosis. O la cosmogonía es una especie de nacimiento del cosmos. Pero como hay un nacimiento del mundo, los mitos también nos dicen que va a haber un final del mundo. ¿Sí? Es decir, una teleología. De telos, de final. Es decir, una vejez. Vejez y muerte. O sea que tenemos nacimiento, muerte. Cosmogonía, teleología. ¿Sí? Bueno, nosotros también tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos un nacimiento y una muerte. ¿Sí? Entonces hay mitos que nos hablan del fin del mundo, cada uno según su propia versión, y mitos que nos van a hablar del origen del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa acá? Aquí. Bueno, acá viene la parte media de la vida, donde los mitos tienen determinadas aventuras con protagonistas, con héroes. Estos se conocen mitos del viaje del héroe porque son héroes que hacen viajes iniciáticos para transformarse en otra cosa. Joseph Campbell, llama al viaje del héroe con un nombre técnico. Campbell lo llama el monomito. Monomito. ¿Qué quiere decir el monomito? ¿Por qué Campbell lo llama así el viaje del héroe? Porque es personal. Porque es personal y porque en este conjunto literario, se da toda la mitología universal ahí. Es decir, acá tenemos una especie de macrocosmos y acá una especie de microcosmos. ¿Cómo es que en el monomito se da toda la mitología universal? Porque el héroe, antes de su muerte biológica, primero muere en el espíritu. Es decir, que la teleología se adelanta. Y después que muere, se transforma, renace. Es decir, que el cosmos se atrasa. Acá se vive toda la mitología, pero invertida. De tal manera que el héroe tiene su catábasis, ¿se acuerdan? Descenso, se transforma en el horno y tiene su ascenso. Este es el viaje del héroe. Que en las diferentes culturas el héroe aparece con diferentes máscaras. Por ejemplo, tenemos a Gilgamesh en la mitología mesopotámica. Gilgamesh era una especie de rey antiguo que se le muere un amigo muy querido y entonces ahí se pregunta por el sentido de la vida. Fíjense, antes Gilgamesh era un juerguista, daban juergas, estaba divirtiéndose, pero cuando tiene la muerte del amigo, ahí se da cuenta de que él también algún día se va a morir. Y es ahí cuando comienza, como decía yo en el principio, la individuación consciente. Ahí nos damos cuenta de que necesitamos alguna salida espiritual, que todo lo hedonista, lo materialista ya no nos satisface. Y buscamos otro tipo de escape. Bueno, Gilgamesh va a buscar la planta de la vida, la encuentra, un montón de aventuras, aunque termina perdiéndola, ¿no? Dice el mito. Pero ahí tenemos una estructura de un mito del héroe que su primera mitad de la vida tuvo esa necesidad espiritual en forma inconsciente. Y la segunda mitad de la vida, después de la crisis, la hace consciente.
Por ejemplo. Bueno, tenemos el mito de Osiris, ¿no? Osiris es asesinado por su hermano lo corta en muchos pedazos. Luego Isis recupera los pedazos del muerto, los arma en una momia y lo resucita en forma de Horus, en forma del hijo, ¿no? Acá tenemos otro mito. Aunque es muy interesante desde la psicología el mito de Osiris, porque lo que hace Horus y Osiris es mostrar una disociación. Por ejemplo, el dios Set asesina a Osiris. Osiris era uno solo. Cuando lo asesina lo disocia. Osiris va a vivir al inframundo y Horus se queda en la luz del día. Se ha disociado. Psicosis, neurosis, perversión, lo que vive. Acá tenemos un sistema que no tiene cura en sí mismo. ¿Se entiende la estructura del mito del viaje del héroe? Es un poco lo que la señorita Miller vio en sus sueños, ¿no? Un dios que baja al inframundo picado por una serpiente, porque la serpiente simboliza la muerte. Y el ave significa la ascensión, la resurrección dentro de la mitología. Este es el mito del viaje del héroe. Muerte, renacimiento. Que en realidad los mitos, como sistemas literarios, corresponden a una serie de rituales que le corresponden. ¿No es cierto? Los mitos tienen ritos que le corresponden. Por ejemplo, en las culturas tenemos los ritos de nacimiento, ¿no? Nacimiento. Por ejemplo, el cumpleaños. En nuestra cultura festejar los cumpleaños lo hemos olvidado, pero equivale a un rito de nacimiento, en una especie de tiempos originarios. Y acá tenemos los rituales funerarios. Rituales funerarios, ¿no? Cada vez que se muere se le hace un rito. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos los rituales de pasaje o los rituales iniciáticos. Ritos iniciáticos. Entonces acá tenemos básicamente cómo los símbolos y los ritos están correspondiendo a un sistema energético que para Jung venían de los complejos. Y eso venía del inconsciente. Por lo tanto, el viaje del héroe es un propio viaje al inconsciente. Cuando el individuo tiene esta ruptura centrada en la vida, ¿sí? Ahí puede sobrevivir, ahí se da cuenta de que necesita individuarse. Ahí hace consciente que necesita ser él mismo. Eso fue lo que le pasó a Jung, al menos es lo que él cuenta desde su biografía. Estos años que él pasa en una especie de ostracismo, de reclusión, él empieza a manejar un método para investigar el inconsciente. Este método que él investiga se refiere a la meditación o a pensar sus propias fantasías. Se llama pensamiento meditativo activo. Para Jung, la imaginación o las fantasías pueden adoptar vida propia. Si no, hagamos la prueba. No la hagamos, pero les cuento un poco cómo es. Por lo general, uno cuando tiene memoria está recordando algo que le pasó, ¿no es cierto? Ahí utilizamos una imaginación de memoria. Pero cuando nos proyectamos al futuro, ahí nace la imaginación, ¿no? Imaginamos cosas que no han pasado, que nos podrían pasar. O también imaginamos cosas que a lo mejor no existen, si miramos a la literatura o algo así, ¿no es cierto? La imaginación crea mundos. El tema es que la imaginación, nosotros somos los que manejan la imaginación. Somos aquellos que dirigen la imaginación. Somos los directores de la trama. Pero ¿qué pasa si un día la imaginación empieza a tomar vida propia?
¿Qué pasa si la imaginación empieza a desprenderse de nosotros y empieza a generar imágenes sin nuestro control? Bueno, eso ocurre en los sueños. Los sueños son imágenes vivas que no tenemos el control sobre ellas. Hay sueños que uno más o menos los controla, pero por lo general no tenemos control sobre los sueños. Por eso a Jung le empezó a interesar mucho el estudio de la imaginación en vigilia y el estudio de los sueños dormido. Porque veía que estas eran vías regias para penetrar en los contenidos del inconsciente, en los contenidos de la parte más oculta de la psique, la parte más escondida, el lado oscuro del hombre. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque por lo general la imaginación, decía Jung, cuando toma vida autónoma, puede crear personajes o personas que no somos nosotros. Y esas personas pueden invadirnos. Eso es como los psicóticos que cuando se personalizan en, nada, yo soy Napoleón, por ejemplo. Exactamente. Porque el neurótico, ¿qué va a decir? El neurótico se va a disfrazar de Napoleón, pero va a saber que no es Napoleón. O sea, Napoleón sabía que no era Napoleón. Él hacía un papel para conquistar el mundo. Pero el loco o el psicótico es Napoleón. ¿No? Tiene esa lógica. Sí, cuando ves a un loco psicótico que está hablando a un personaje. Y se lo cree que es él. Claro. Eso sería. Eso sería. Por eso es tan peligroso que el material onírico pueda aparecer en la vigilia. Cuando el material onírico aparece en la vigilia es porque el yo se ha roto. Porque ¿qué hace que los sueños queden a la noche? El yo. Si yo tengo un yo fuerte, el yo funciona como puerta liminal entre mi inconsciente onírico y mi consciente. Pero eso no hay forma de manejarlo, ¿sí? Sí, hay forma de cuidarse, sí, el yo hay que cuidarlo. Ahora, de noche no, porque de noche uno baja los niveles del yo y esto es normal. Esto es una especie de compensación que aparezcan en los sueños imágenes. Todo nos pasa. El tema cuando nos pasa despierto. Si nos pasa despierto, cuando el material onírico domina la conciencia, es porque el yo se ha roto. Por eso hay que tener cuidado con las psicosis latentes. A veces uno no sabe que las tiene, que significa tener un yo débil. Cualquier crisis lo puede romper y ahí se complica. ¿Se entiende esto? Entonces, la imaginación es una creación, primero volitiva, y después puede tomar vida autónoma. Bueno, esto es un poco peligroso hacerlo, ¿no? O sea, no lo practica en el caso de su estado. Él empezaba a imaginar cosas y a tratar de sacar elementos del inconsciente. Producto de eso fueron 2 libros que él escribió. Uno es 7 sermones a los muertos, un libro que lo pueden conseguir en internet. Es una serie de oraciones más que nada de estilo gnóstico. 7 sermones a los muertos, que en realidad el muerto era él se sentía en el inframundo. O como el colgado del tarot, ¿no? También dice. Por un lado. Y por el otro escribió el libro negro. El libro negro de Jung. El libro negro que luego se va a traducir en el libro rojo. Eso yo vi en las librerías. El libro rojo, me parece. El libro rojo. Pero el libro rojo es una elaboración consciente del libro negro. El libro negro, aparentemente, por lo que sabemos, es un libro de escritura automática, ¿no? Jung iba escribiendo sus experiencias oníricas y sus experiencias imaginativas o fantasías despierto, y es toda la creación de ese libro. Ahora, cuando ese libro se pone en limpio, por decirlo así, en el libro rojo, ahí uno empieza a notar que hay ciertos patrones que se le dan en su imaginación y sueños y que a la vez también se dan en la mitología. Por ejemplo, él se encuentra con un maestro espiritual. Quedó claro el viaje de Jung, ¿no? ¿Qué es lo que está viviendo Jung en este episodio de su vida? El maestro espiritual, él lo llamó Filemón. Filemón. Que parece ser que este maestro espiritual lo acompañó durante toda su vida, ¿no? O sea, no parece que cerró bien la puerta de la psicosis. Siempre le quedó este personaje que según él era una especie de amigo invisible.
Lo acompañaba a pasear por el parque. Él se psicotizó de verdad. Parece que sí, parece que sí. La crisis está y probablemente consumir alguna clase de sustancia, porque Freud también lo hacía. Pero bueno, eso es parte de los mitos de Jung, ¿no? ¿Cómo cuáles, sabes? Cocaína, bueno, consumían, sí. Tal vez mescalina o alguna clase de plantas. Era común que los pensadores consumieran eso para sacar ideas, ¿no? Filemón lo acompañó durante toda su vida, ¿no? Dice que aún cuando se recuperó, lo acompañaba a pasear por el parque, tenían conversaciones filosóficas. Muchos de sus libros que él escribe después fueron inspirados o dictados por Filemón. O sea que Jung acá hace algo, ¿no? Digamos que en la Niquía de Jung muere el Jung lúcido. Y el que van a hacer es un Jung alucinado, que es el Jung que nos gusta a nosotros. Porque Jung, cuando rompe con el psicoanálisis freudiano, queda completamente solo y, según mi opinión de la biografía que yo he leído, nunca más se recuperó de esa pérdida. Jung tuvo una vida solitaria, tuvo sus discípulos, tuvo su trabajo de psiquiatra, pero nunca más volvió a tener la vida social, ni tampoco la vida activa intelectual que tuvo en la era de Freud. Fue básicamente el final para Jung. Si no hubiera sido por sus discípulos que han rescatado su trabajo, hoy sería simplemente una curiosidad. Así que salir de... Bueno, también se salió del sistema, ¿no? Claro, salir del sistema tiene su costo, ¿no? Pero bueno. O sea que es la muerte del Jung lúcido, como digo, para encontrar al Jung alucinado. El Jung que nos gusta, que conocemos, que nos atrae, que queremos estudiar. Por eso en esa época, en la época de su Niquía, Jung va a estudiar mucho los manuscritos de alquimia. Especialmente empieza con la alquimia china. Ahí uno empieza a interesar mucho en la alquimia taoísta. Y también se interesa mucho, como ya hablamos, en el libro tibetano de los muertos. Él empezaba a interesar mucho el tema de los muertos porque él se sentía como muerto. El libro tibetano de los muertos, también junto con la alquimia taoísta, tiene la estructura, como vimos, de que en la primera mitad de la vida, ¿sí?, el hombre está disociado y tiene que buscar la asociación en la segunda mitad de la vida. Cosa que después de la muerte, bueno, la persona muere iluminada y renace porque se va disociando al no soportar la iluminación. Este proceso es el proceso que busca la transformación. La transformación, o mejor dicho, la transmutación, que no es lo mismo, la transmutación de una cosa en otra, es lo que Jung buscaba con relación a la psique. La psique debe ser transmutada, porque ya tiene elementos, pero esos elementos en sí mismos están disociados. Y de alguna manera tienen que asociarse en la psique. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, por eso le interesaba mucho la alquimia, porque la alquimia busca la transmutación. ¿La transmutación de qué? Busca la transmutación de la materia en el espíritu. La alquimia, como teoría, es la búsqueda de una experiencia espiritual. Por eso Jung empezó a interesar tanto en la alquimia, porque empezaba a haber una relación entre la búsqueda psicológica del hombre en su disociación hacia su asociación, que también lo encontraba en los metales, o menos en el hombre que buscaba transmutar los metales. Y empezó a entender que los dibujos de la alquimia evidentemente eran reminiscencias de sueños, que era material onírico, o nosotros diríamos material que emerge en una psicosis. Para tener una idea. ¿Sí? Por eso él hace una introducción a un libro llamado El secreto de la flor de oro, que lo tienen en la fotocopiadora, que es un libro de alquimia taoísta,
traducido por un amigo de él, Wilhelm, que era un traductor de textos antiguos, y él hace toda una introducción psicológica de esa parte de la alquimia china que él hace en ese tiempo. El libro rojo de Jung está a la venta, es muy caro, obscenamente caro, creo que no debe ser tan caro. Y no creo que ofrezca demasiado si uno quiere estudiar la psicología crítica. Para si uno quiere estudiar ocultismo y esas cosas, a lo mejor por ahí encuentra una venta. Pero el libro rojo es más o menos una construcción del libro negro que nace en esta época. Otra cosa que le interesa, ¿vamos rápido? Que le interesa estudiar a Jung son los mandalas. ¿Saben lo que son los mandalas? Los mandalas son círculos que utilizan en India los yogis para la meditación. Como decía Campbell, los mandalas son máquinas para meditar. ¿Por qué los mandalas sirven para meditar? Acá tenemos una relación claramente con la psicología. Porque los mandalas tienen una figura y un fondo, y a la vez tienen un perímetro que restringe el fondo. De tal manera que el meditador, conscientemente o por voluntad propia, va desde la atención del punto al fondo y al margen, y del margen vuelve al punto. Como un ejercicio, ¿no? Como si la mente fuera un músculo, ¿no es cierto? Queremos ejercer un músculo, vamos, figura, fondo, fondo, figura, figura, fondo. Entonces, la mente, la conciencia se acostumbra a controlarse. Entonces, los yogin quieren controlar los contenidos de la conciencia a través de las prácticas o de los ejercicios meditativos sobre los mandalas. Entonces a mí me empieza a interesar mucho esto porque lo ve como el foco, como fuera el foco de una cámara que apunta a un centro y el fondo, en la cual sirve para estructurar el aparato psíquico. Esto es el mandala, ¿no? Los mandalas, muchos mandalas, se convierten en yantras. ¿Qué es un yantra? Un yantra es una figura geométrica determinada dentro del perímetro del mandala. Por ejemplo, esto es un yantra. Figuras geométricas angulosas dentro del perímetro. De tal manera que ahora el yogin tiene 4 espacios para ejercitar su conciencia. Por ejemplo. Hay otras formas de mandala que también sirven para trabajar la conciencia. Siempre con el punto céntrico, que son la unión de 2 triángulos. El triángulo se usa mucho en India esto, ¿no? El triángulo ascendente está simbolizando a Shiva, es decir, al falo, o a la cruz de Cristo, ¿no? Según el lenguaje de Jung, y está representando el animus, o sea, la parte masculina inconsciente. Y el triángulo descendente está simbolizando a Shakti, la energía femenina, o el ánima, o el alma. Entonces, de alguna manera, Jung empezó a interesarse mucho en los mandalas porque tenían una relación muy directa con el aparato psíquico según él lo quería enseñar. Por eso él va a trabajar mucho en el estudio de los mandalas y cada mañana dibujaba un mandala sacado de su imaginación. Y empieza a ver también en los pacientes que sus sueños se van repitiendo en los mandalas. En el libro Psicología y Alquimia, que también lo tienen en la fotocopiadora, ahí van a encontrar
también está acá en biblioteca. Van a encontrar todo un capítulo dedicado al estudio de los mandalas, que hace yo, con relación a que en los sueños aparecen estos círculos como elementos protectores de la conciencia. Él dice, cuando aparece un círculo en un arquetipo, ese círculo es un símbolo de protección. ¿Por qué? Porque los magos en la antigüedad, y también ahora, hacen círculos en la tierra, se paran adentro y hacen sus rituales o operaciones mágicas. ¿Por qué? Bueno, porque lo que intentan hacer es protegerse de las entidades que dicen invocar. Entonces el yogín trata de proteger su conciencia. Todo lo que está afuera es inconsciente.